Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy estamos con la doctora Catalina Cárdenas, doctora de Atención Primaria del Centro de Salud de Arguineguín. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. Hoy vamos a tratar con la doctora del eczema y la dermatitis atópica, ¿no, doctora? Dermatitis atópica y otra dermatitis, pero quizás por la relevancia que tenga la dermatitis atópica, pues ocupa un lugar digamos, más importante. ¿Es frecuente este tipo de patologías en la piel? Muy frecuente, bastante frecuente. De hecho, la gente muchas veces nos consulta, no saben realmente lo que tienen, porque incluso en la dermatitis de contacto normal y corriente no la asocian, que puede estar en relación de, pues muchas veces hay una dermatitis por el pantalón vaquero, ¿no? Por el botón típico, y ven que es justo debajo de esa zona y no se les ocurre pensar que, claro, porque les coge como de improviso, ¿no? Porque otra vez, para hacerse alérgico te tienes que ir sensibilizando también poquito a poco a ese producto, y entonces pues quizás le coge un poquito de sorpresa y cuando ve pues no lo asocia directamente a ese tipo de dermatitis de contacto. Y vamos a empezar definiendo un poco lo que son los eczemas. Pues digamos que el eczema, por definición, es un patrón de respuesta inflamatoria de la piel inducido por una gran diversidad de factores. El prurito es el síntoma más importante, la picazón. Y las escoriaciones por rascados secundarios son frecuentes. Hay que tener en cuenta que muchas veces en una dermatitis o en una dermatitis de contacto, en un eczema en sí, pues lo que hace es que pica mucho y la gente tiende a rascarse, no a ponerse, pues hidratarse o ponerse una cremita muy suave y demás que le quite, sino a rascarse, que a veces son más grandes las lesiones por rascado que las lesiones en sí del eczema. En cuanto a las características clínicas e histopatológicas del eczema, la lesión elemental en la fase aguda es la vesícula, que evoluciona sucesivamente en la fase crónica a formación de costra, descamación y liquenificación. Pues aparece como una pequeñita vesícula que luego se van secando y se va quedando como una zona muy áspera, muy costrosa, que es la zona esta de descamación y liquenificación. El sustrato histopatológico característico es la esponjiosis, que es el edema intercelular en la epidermis. En la fase crónica predomina la hiperkeratosis, que digamos que es cuando la piel se pone áspera y como que aumenta la zona más externa de la piel. En función del tiempo de evolución distinguimos tres fases: eczema agudo, con eritema, edema, vesícula de sudación; eczema subagudo, con lesiones costrosas y descamación; y el eczema crónico, con liquenificación, grietas y fisuración. El rascado crónico favorece estas alteraciones, que era lo que decíamos antes. Empieza a picarte y empieza a rascarte. Empieza a rascar. Y te lesionas más. Efectivamente, si no sabes qué ponerte o si en ese momento no tienes ninguna crema, que a veces una crema hidratante sola pues te quita la sensación de prurito, pues acudir al centro de salud más cercano para que te dé una orientación de lo que puedes usar para que no te sigas rascando de esa manera. En función del origen podemos distinguir dos grupos: el origen exógeno, que sería el eczema irritativo de contacto, eczema alérgico de contacto, y el origen endógeno, que es el eczema atópico, como decíamos antes, y el eczema seborreico. Hay otros tipos de eczema, que es el numular, el disidrótico, también es muy frecuente el disidrótico en las manos y suele aparecer muchas veces en relación con el estrés. También tiene que ver muchas veces con personas que trabajan a nivel con papeleo, los administrativos y demás, por estar tocando papel seco, pues aparece pues como unas lesiones entre los dedos que... Yo también he visto que muchas cajeras o cajeros se ponen una crema. Pues de estar o manejando papeles o manejando billetes y monedas. Y a veces se ponen unos guantes muy finitos que le cogen la mitad de los dedos hacia atrás, sí. En cuanto a los eczemas exógenos, tenemos el eczema de contacto irritativo. Es más frecuente que el alérgico, el de contacto irritativo. Es una respuesta inflamatoria de aspecto eczematoso debido a la exposición de la piel a sustancias irritantes. Puede ocurrir el primer contacto con dichos agentes, a diferencia de los eczemas alérgicos que requieren sensibilización, como decíamos antes, sensibilización previa para que se produzca dicho eczema. Los agentes pueden ser químicos o físicos, jabones, detergentes,
disolventes, calor, frío, fricción, microtraumatismo. Clínicamente suelen presentarse como lesiones eczematosas de aspecto crónico y es frecuente en los individuos atópicos. El ejemplo típico es la dermatitis, como digo yo, mal llamada de las manos del ama de casa, porque en realidad todos somos amos de casa y amas de casa, amos y amas de casa, producido por el cloro del agua y los jabones, o la dermatitis del pañal, también producida por la irritación de la orina en las heces. Hay que tener en cuenta que este tipo de dermatitis también se ve mucho en las personas que trabajan pues en relación con los servicios de limpieza, porque usan productos muy fuertes, entonces eso le dan este tipo de dermatitis muy irritativa, digamos. En cuanto al tratamiento, lo más importante es evitar los irritantes responsables. En el caso, yo siempre digo que en el caso de las personas que trabajan como camareras de piso y demás, o en los bares, pues eso se trata de una enfermedad profesional y tienen que, bueno, lo lógico es que bien utilicen guantes. Existe un tipo de guantes que es de tela por dentro y por fuera de goma, digamos, o bien cambiar los productos y a unos productos que sean menos irritativos. Pero eso ya es más complicado, porque tal y como están las cosas, ya si tú le dices que cambie los productos y los cambia a productos más caros, pues pues no tiene coste, efectivamente. Eczema de contacto alérgico es una reacción inflamatoria de la piel mediada inmunológicamente, hipersensibilidad tipo 4, frente a agentes extraños adquiridos por penetración percutánea, para lo cual se requiere una sensibilización previa al alergeno en uno o varios contactos previos. Se distinguen 4 fases: una es la inducción, sensibilización, reconocimiento de antígeno, proliferación de células T, memoria y respuesta efectora, de nuevo contacto con alergeno. Clínicamente puede existir formas agudas y crónicas y las lesiones se disponen habitualmente en las zonas expuestas al alergeno: dorso de las manos, en los casos profesionales, cara o cuello en alergias o cosméticos. A diferencia del eczema irritativo, las lesiones del eczema alérgico, alergénico. Pueden aparecer, eso estaba comentando, que las lesiones del eczema alérgico pueden aparecer en localizaciones distantes a la zona de contacto con el alergeno. En cuanto a los alergenos, los más frecuentes son el níquel, el más frecuente en mujeres sobre todo, el níquel, la bisutería, por la bisutería que nosotras usamos. Efectivamente, en relación con la bisutería, el cromo, el más frecuente con varones, presente tanto en el cemento, albañiles, como en bisutería y calzados del cuero. El cobalto, la parafenilendiamina, que lo suele tener los tintes del pelo, del cabello. La fragancia y los medicamentos tópicos. En cuanto a los medicamentos tópicos, lo más frecuente es la neomicina, la que produce este tipo de dermatitis, digamos. Y el diagnóstico se basa en la historia clínica, la morfología y la localización de las lesiones y las pruebas epicutáneas de contacto. Se realiza tras desaparición de las lesiones aplicando los alergenos sobre piel sana 48 horas y realizando 2 lecturas a las 48 y 96 horas. Se mide la intensidad de la reacción: negativa, positiva débil, eritema o positiva fuerte. Además de evitar los alergenos responsables, se emplean los corticoides tópicos. En cuanto a los eczemas endógenos, tenemos la dermatitis atópica. Hoy tengo la voz un poquito así, un poco que me cuesta un poquito también. Así, no es una laringitis alérgica, sino una laringitis vírica. Y en cuanto a la definición de la dermatitis atópica, es la manifestación cutánea de la atopia, asma, fiebre del heno y eczema. Se inicia en la infancia y tiene un curso crónico y recidivante que afecta a un 5-15% de la población infantil. Inicialmente se manifiesta por prurito severo y piel seca que lleva al rascado, lo cual provoca la sobreinfección y la liquenificación. Etiopatogenia: proceso poligénico y multifactorial, la alteración de la función barrera de la piel y determinadas alteraciones en la respuesta inmunológica, como en la elevación de la IgE, alteraciones en el número de función de los linfocitos CD4, parecen desempeñar un papel importante cutáneo. Ciertos factores como los aeroalergenos, los ácaros del polvo, antígenos bacterianos o el estrés pueden actuar también como desencadenantes de los brotes. En cuanto a la clínica, las primeras manifestaciones suelen desarrollarse en la infancia,
aunque la clínica puede desencadenarse en cualquier momento de la vida, es frecuente la historia personal o familiar de asma. El prurito es un síntoma constante en la dermatitis atópica y estos pacientes son más susceptibles a los irritantes cutáneos. Normalmente la sintomatología mejora en la edad adulta. Tenemos que en el lactante aparece, bueno, de los 2 meses a los 2 años, como un eritema pápulo-vesícula en cuero cabelludo, cara, tronco y extremidades. En la etapa infantil aparecen lesiones secas y liquinificadas en las flexuras antecubital, o sea, son flexuras, y en el hueco popliteo, o sea, detrás de la rodilla. En adultos poco frecuente suelen aparecer lesiones secas o agudas y crónicas en cara, cuello, flexura y dorso de mano. El tratamiento consiste en aliviar el prurito. Fundamental es aliviar pues eso, el picor, porque llega a ser desesperante, con baños de avena, con jabones extra grasos, emolientes, relajación y descanso psicológico. Y el tratamiento farmacológico son los corticoides tópicos, tratamientos inmunomoduladores, inmunosupresores, y pues nada más con respecto a la atopia. En cuanto a la dermatitis seborreica, que sería el otro tipo, la dermatitis eritemato es una dermatitis eritemato escamosa pruriginosa de etiología desconocida, curso recidivante muy frecuente. Muestra cierto solapamiento con la psoriasis. Es frecuente que muchas veces nos lleva incluso a confusión, ¿no? Porque vemos que, sobre todo a nivel del cuero cabelludo, la parte donde suele aparecer la dermatitis seborreica, la parte de la frente, pues también ahí aparece la psoriasis, con lo cual la podemos confundir y bueno, nos lleva pues a un error también de tratamiento. En su patogenia se han implicado con los últimos años con agentes infecciosos, sobre todo a nivel de micótico, ¿no? Con el pitidiosporo exactamente ovale. Y el tratamiento es informar al paciente de que es un curso crónico, recidivante, que aparece por etapas, que lo desencadena el estrés, que hay que respetar pues los horarios de descanso, no tomar alcohol, no tomar irritantes y bueno, y cuidarse mucho la piel. Cuidarse mucho la piel. ¿Y es conveniente también ahora ir a la playa o es malo? No, es fundamental. Fundamental el tema de la playa. Mejora, con el sol y demás mejora muchísimo, tanto, sobre todo teniendo en cuenta que el agua del mar hace un efecto curativo tanto sobre la psoriasis, que no es este caso, pero sí con la dermatitis y la dermatitis atópica también. Dermatitis seborreica, dermatitis atópica. Sí, hoy en día el tema también de los champús, y muchos productos, bueno, y ahora ya vienen ya champús a lo mejor mucho más suaves, pero sí. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces las dermatitis, tanto de contacto como seborreicas, como la atopia no, porque es otro tipo, pero se desencadena muchas veces por champús que son demasiado fuertes también, o por estrés, sobre todo es típico porque además la dermatitis seborreica aparece, aparte de aparecer enfrente, aparece aquí en los pómulos, en alas de mariposa, y es típico después de una noche sin dormido, de tomar alcohol o de un estrés muy fuerte, pues justo aparece ahí. Entonces pues hay que utilizar pues eso, cremas de corticoides muy suaves porque si no pueden atrofiar la piel y también cremitas hidratantes. Para mí es fundamental utilizar pues eso, cremas, bueno, de hecho hay cremas para eso, cremas para atopia, para digamos para dermatitis, para evitar la sequedad. O sea, que no, sin decir nombre, que se me iba a escapar el nombre de alguna, no. Y sobre todo, doctora, si hay alguna duda, pues acudir a ustedes, a los médicos de atención primaria, y nunca fiarse del vecino, de la vecina, no, ponte esta crema que a mí me ha ido bien, pero igual la patología tuya no es la misma que la mía. Efectivamente, muchas veces cuando van, pues se han puesto cremas que no tienen nada que ver efectivamente con la patología que tienen, o bien han ido pues a un sitio de un esteticien o demás y le han dicho, bueno, ponte... te voy a hacer una limpieza y le produce una dermatitis quizás más severa. Primero hay que ir al médico y luego atendiendo a la patología que tenga y según el diagnóstico y demás, pues hay que efectivamente, pues si puede ir a un esteticien o bien, pero si no, pues hacerse los cuidados que bien el médico de cabecera o el dermatólogo en este caso, pues le indica. Le indique, pues nada. Pues muchísimas gracias por estar aquí hoy esta mañana. Espero que la entrevista con la doctora Catalina Cárdenas haya sido sagrada y recordar que esta entrevista es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.